Oh, look, Mr. Porridge. Yes. Have you heard about this Argentinian program called The Last Page? The Last Page? Yes, of course. What is that? Oh, it appears it's a YouTube program conducted by two gentlemen, Diego Ortega and Sebastián Porrini. Oh, look at this. It seems they are coming here today. My God. Yes, that's preposterous. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Welcome to the last page. Bienvenidos a la última página con el inmarcesible, el inglés Porrini que hemos ensayado. British. So British, you are so bloody British indeed, sir. Hemos ensayado esta apertura varias veces. No, mentira, la hicimos así improvisada. Queríamos divertirnos un poquito, jugar un poco. Seguimos en este espacio bucólico que nos han cedido amablemente. Agradecemos a los dueños de este predio, Sí. que básicamente son mis padres, y que nos vienen a permitir grabar estos programas. El otro día hicimos con el hilo de Ariadna y hoy estamos acá en un programa especial de la última página. Digo, no especial porque sea algo... simplemente porque queremos divertirnos un poquito. No es un recreo, como solemos hacer. No. Pero sí vamos a hablar un poco, como habrán notado, nuestro pobre acento inglés o nuestra pobre imitación. Vamos a hablar de literatura inglesa, efectivamente, pero con una particularidad. Bueno, escuchan las aves de fondo, sepan disculpar. Estamos con English Tea, of course, es la hora del té, son las 4 o 5 de la tarde aquí en Argentina, así que vamos a dedicarnos hoy a hablar de dos grandes escritores de la literatura inglesa. A Porrini le da el sol, porque el Febo lo acompaña. The Sun, o The Times. The British Herald. Le da el sol, así que va a estar ahí acompañado hasta que baje un poquito. Y en mi caso estoy bajo la sombra de un árbol. Un poquito lo que queremos hacer es compartir a dos autores que quizás no son tan leídos, o por lo menos no tan... Bueno, uno de ellos sí, más que el otro, pero que representan humildemente, me permito decirlo, Sebastián, esa literatura satírica, humorística, muy propia de lo que se suele denominar el humor inglés. Pero no el humor inglés desde ese punto de vista muy cliché, ¿no? El humor flemático, ¿no? Del hombre leyendo el Times y tomando el té y qué sé yo, haciendo un chiste como que muy pocos comprenden, claro, como intentamos hacer nosotros. Sino de dos autores que, por lo menos el primero de ellos escribe en un momento muy particular de la historia de la literatura inglesa y el otro un poco que continúa en ese tono, es como un heredero de ese tono, pero por supuesto con un giro de tuerca interesante. Y estamos hablando de los escritores Evelyn Waugh se escribe, ¿no? Evelyn Waugh, claro. Y Tom Sharpe, ¿sí? Ese es más fácil. Ese es más fácil, Tom Sharpe, el afilado. Muy afilado. Evelyn Waugh, nacido en 1906 y muerto en 1966, y Tom Sharpe, no recuerdo en qué año. 1928. 2013. Murió bastante hace 8 años. Muy bien. Y con ellos tenemos, por supuesto, un escenario muy interesante de la literatura inglesa de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Y digo bien la segunda parte del siglo XX porque ahí tenemos que pensar que en el enorme cúmulo de autores de la literatura inglesa que se consagraron en esos tiempos, tenemos que pensar en dos periodos. La primera mitad del siglo XX, la segunda. La primera mitad marcada fuertemente por un quiebre fundamental en la literatura universal a partir de la presencia de Virginia Woolf, la presencia de James Joyce en Irlanda sobre todo, la presencia de ciertas novelas que vienen bueno, Eliot, que si bien no era inglés, se había radicado inglés y escribía y hacía la crítica de la poesía desde allí. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX, momento en el que escribe Evelyn Waugh sus más grandes obras, de los años 20 hacia la segunda mitad del siglo XX, tenemos la presencia de una literatura inglesa fuertemente marcada por algo que se ha perdido, algo que se viene perdiendo, que es la idea de una aristocracia o de una clase
digamos, aristocrática que está en absoluta decadencia. Claro. Evelyn Waugh, de quien vamos a empezar a hablar, si me permitís, Sebastián. Sí, dale. Fue un escritor muy interesante, es muy poco leído en castellano, aunque hay varias traducciones muy interesantes, pero es muy poco leído dentro del ámbito canónico, ¿no? Es verdad, Diego. Quizás porque es una literatura de bastante... Voy a tomar un poco, se me va a enfriar. Es una literatura bastante... difícil de deglutir, digamos, en los tiempos que corren, porque, bueno, toca temas que por ahí son un poco difíciles para la época, pero que en el momento representaban, como dice Tom Sharp en un momento, a un escritor que escribía con un florete, ¿no? Claro. Dice en un momento, escribía con un florete, ¿no? Sí. La esgrima verbal de Evelyn Waugh es admirable. Exacto. Gran viajero, educado, por supuesto, en la religión anglicana, pero que luego, en 1928, después de un divorcio bastante conflictivo, se convierte al catolicismo. Sí. Primer dato importante en Evelyn Waugh, la conversión al catolicismo. Por ende, la mirada que va a proponernos Evelyn Waugh desde su literatura es una mirada doblemente satírica. Por un lado, satirizar a esa sociedad inglesa pseudo-intelectual, pseudo-aristocrática que está en decadencia, y sobre todo satirizar esa moralina religiosa anglicana bastante discutible y siempre trayendo agua hacia el molino de ese catolicismo renovado que él viene a presentarnos por lo menos en dos de sus grandes novelas, ¿sí? Un puñado de polvo y Brideshead Revisited, ¿no? El regreso a Brideshead, las memorias sagradas y profanas de Charles Ryder. Sagradas, no, el título correcto, ¿para qué lo voy a decir? The Sacred and Profane Memories of Charles Ryder, Brideshead Revisited. Las memorias profanas y sagradas de Charles Ryder, que es una de sus novelas más conocidas, más extensas, ¿no? Por cierto. Está traducida al castellano. Hay una hermosísima adaptación que hicieron en 1981, una teleserie de 11 capítulos protagonizada por un jovencísimo Jeremy Irons, y es bellísima. Está en YouTube completa, pero sin subtítulos. Así que hablantes de inglés pueden practicar su fonética, y los que no lo hablan y no hay subtítulos, así que o buscan la manera de subtitularlo o simplemente disfruten del paisaje. Tomar, sí, por supuesto. Sí, total. No tengo tiempo, para hacer eso. ¿Qué podemos decir de Evelyn Waugh? Evelyn Waugh perteneció a lo que se suele llamar la generación del Bright Young People, ¿no? De los años 20, esa generación brillante de jóvenes prometedores, esa generación que estudia en las escuelas de Oxford, de Cambridge, ¿no? La famosa escena, Eton, ¿no? La famosa escena de los blazers azules con las corbatas a rayas, las escenas de los campus universitarios, como estamos hoy, ataviados como si estuviésemos en Oxford, ¿no? Estamos en San Miguel, en San Michael. We are at San Michael College. Es una novela de Guillermo Martínez. Sí, ¿no? Una novela de Guillermo Martínez. Esa suerte de mundo universitario bastante cliché también, por otra parte, en la que está el tutor y que dan clases así en habitaciones cerradas, hay mosquitos, hay toda una idea sobre la universidad, sobre el rito, los ritos universitarios, que están muy marcados no solo en la vida de Evelyn Waugh, sino también en su literatura. Posteriormente, en los años 40, Evelyn Waugh es asignado a un regimiento en la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el frente, y también un poco esa experiencia de sus viajes por el mundo, un gran viajero, sobre todo de las regiones de Sudamérica, de África, de ciertas regiones de Asia Oriental y demás, y eso también está plasmado en sus novelas. Pero lo que me interesa es, voy a hablar de dos novelas de Evelyn Waugh, una de juventud y una de madurez. La primera de ellas se llama Decline and Fall. Decline and Fall, ¿no? Caída y está tomado, por supuesto, de Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon. Es como si declinación y caída, ¿no? Algo que ya está inclinado y se termina de caer. La novela es muy divertida, es una novela satírica de cabo a rabo, es una de las primeras novelas. En esos años Evelyn Waugh se está convirtiendo al catolicismo, la novela es de 1928, y narra las historias de un estudiante de teología llamado Paul Pennyfeather, ¿no? La pluma
la pluma del peñique, ¿no? Claro. La pluma barata, de Pennyfeather, que la novela empieza así. Pennyfeather está con otro colega, están disertando sobre teología en una oficina, en el quarters, como le dicen ellos, en el room, y de pronto escuchan un ruido, escuchan corridas, escuchan gritos, escucha gente que está ebria, porque claro, es la noche en la que los estudiantes hacen los banterings, las bromas, las famosas bromas, ¿no? Se emborrachan. Y Pennyfeather cae presa del Bollinger Club, un conjunto de estudiantes bastante pesados, que hacen bromas muy pesadas y que lo encurdan, lo emborrachan. Y él, ebrio, totalmente ebrio, tampoco es tan grave, ¿no? Claro. Totalmente ebrio, sale por las veredas y por el campus sin pantalones, totalmente. Lo terminan echando de Oxford. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que valer por sus propios medios. Entonces, ¿qué hace? Se pone a dar clases en un colegio galés. En el colegio la Nabba. Y allí se da cuenta de que todos los profesores, todos los estudiantes son unos perdedores de primera línea, unos personajes realmente divertidísimos, y se da cuenta de que, bueno, no tiene nada que hacer en ese mundo. Su paraíso, Oxford, ha sido perdido, y él está ahí con galeses, por otra parte, él siendo inglés, Pennyfeather, y tiene que sobrevivir ahí más o menos trabajando por sus propios medios. El director del colegio también es un personaje bastante raro, hasta que un día ve a la madre de un alumno, de uno de sus pupilos, la honorable Margot Best-Chetwynd. Una mujer de la alta sociedad, y se enamora y empieza a cortejarle, y más o menos que la mujer accede a los cortejos de Paul, y de pronto cuando no era Paul... la primera vez. No era la primera. Hay un tigre debajo de la mesa, señor. Traiga la escopeta, por favor, Chester. Estamos haciendo chistes acá ingleses. No es... se enamoran, finalmente acceden a los cortejos, y Paul se da cuenta de que esta mujer de la alta sociedad, la honorable Margot Best-Chetwynd, en realidad es la dueña y la artífice de una cadena de prostíbulos en Sudamérica. Bueno. El ingreso económico viene de una serie de prostíbulos. Estalla el escándalo, Paul queda pegado en la trata de personas y lo meten preso. Lo meten preso en una cárcel, y la cárcel es dirigida en la cárcel se encuentra con todos sus colegas del colegio La Nabba. Están todos ahí. La novela es extremadamente irónica, es desopilante. Claro. Entonces quien era su cortejada, Margot, se casa con un político para arreglar que a Paul lo trasladen a un psiquiátrico, y el psiquiátrico está dirigido por el mismo director que dirigía el colegio La Nabba. O sea, una serie de hechos totalmente desopilantes. Finalmente logran hacerlo pasar por muerto para, digamos, sobreseerlo de la causa, falsifican un certificado y él se manda a mudar a Grecia. En Grecia descansa un poquito, se deja crecer el bigote, se cambia de nombre y vuelve a Oxford a seguir estudiando teología, y la novela termina como empieza. Está Paul Pennyfeather, que en realidad acá se llama, Charles Pennyfeather, primo lejano de aquel Pennyfeather que fue expulsado, está en un quarter, en un room, escuchando cómo los del Bollinger Club empiezan otra vez sus andanzas. ¡Qué bueno! Y empieza todo de nuevo. Es un boomerang. Es un boomerang. Pero ahí ya tenemos varios elementos. Primero, la decadencia de un claustro universitario que está anquilosado en esas formas ya vacías de contenido, que están muy presentes en las novelas de Evelyn Waugh, y sobre todo lo ácido, irónico y satírico que es con esas diferencias sociales entre ingleses y galeses. Los galeses que están en el colegio son todos brutos, son unos personajes, son una falla total todos ellos. Y lo desopilante de la situación, del hecho, ¿no? Que ella es regente de una cadena de prostíbulos en Sudamérica. Siendo una noble. Siendo una honorable Margot Best-Chetwynd, ¿no? Un nombre imposible. Ya los nombres también son tremendamente irónicos. Así entra Evelyn Waugh en el terreno de la literatura, ¿no? Se presenta con esa novela, una de sus primeras novelas. Y la novela de madurez que quiero comentar es revisitando Brideshead, ¿no? Brideshead Revisited, un novelón por otra parte.
Es una novela que trata justamente, como decíamos anteriormente, The Sacred and Profane Memories of Charles Ryder. Es una novela que trata fundamentalmente de la intervención, dice una crítica, de la providencia divina en el ser humano. ¿De qué va la historia? Simple y llanamente, no la voy a contar completa porque es un bodoque así. Es la historia de un estudiante de pintura, de arte, Charles Ryder, que es un inglés paradigmático, un estudiante de Oxford, que conoce un día, después también de una fiesta de estudiantes, conoce a Sebastian Flyte. Sebastian Flyte, que es una especie de hijo de un noble que estudia, no sabemos bien si estudia arte, literatura, pero es un Adonis. Un hombre muy bello, muy culto, y muy... todos los Sebastián son así. Sebastián, todos los Sebastián son así. Acá tenemos a Sebastian Porridge. Exactamente. Del Eton College. Eton College. Yo hice una parte en el Trinity, pero me echaron. Claro. Entonces este Charles Ryder entabla amistad con Sebastian Flyte, y Sebastián le empieza a mostrar las mieles del mundo académico, las mieles del mundo de los placeres, el alcohol, la buena comida, los cigarros. Tiene un círculo de amigos bastante desopilantes. Y entonces esa amistad se empieza a convertir en algo un poco más profundo, en algo que la novela lo deja ahí. No dice que son homosexuales ni nada, pero lo sugiere todo el tiempo. Hay una relación homoerótica muy interesante en la novela. De hecho, Evelyn Waugh, de alguna manera, ha sido catalogado como alguien que tenía cierta ambigüedad en eso, pero nunca se confirma. De hecho, se casó 2 veces, tuvo hijos. Pero bueno, lo que hiciera en su intimidad una cosa no quita la otra, por supuesto. Entonces, entablan una amistad y, por supuesto, Sebastián lo lleva a la casa familiar, a Brystead, al castillo de Brystead, en Wiltshire. Y allí empieza una serie de idas y venidas en las que el eje central es la discusión entre catolicismo y no catolicismo. La familia de Sebastian Flyte son católicos a ultranza. Y un poco Charles Ryder, claro, Charles Ryder es como una suerte de agnóstico que no puede terminar de entender cómo cuaja él en esa vida de una familia que está totalmente convencida de que la fe es esa y no otra. Estoy hablando mucho, perdón, Porrín. No, adelante, estoy muy enganchado, porque, valga decirlo, yo leí unos simples cuentos de Evelyn Waugh, no leí las novelas, así que me gusta, estoy escuchando. Entonces surge esta cuestión, ¿no? La lucha entre catolicismo y no catolicismo, y un poco que Charles se siente interpelado por ello, sin saber muy bien qué va a hacer con eso. Bueno, la historia es bastante larga, tiene algunos... Bueno, mi cancerbero está ladrando. The tiger is barking. The dog is barking. Close the door, please. Pero lo más interesante es cómo Brystead es una suerte de microcosmos de la sociedad británica. Claro. De una sociedad en decadencia, por supuesto la casa termina destruyéndose. ¿Por qué? Porque Sebastián empieza a caer en el alcoholismo, viaja a Túnez, se pierde en el alcoholismo, lo tienen que llevar a un monasterio, Charles lo va a buscar, viaja, va, viene, se enamora de la hermana, pero como él está casado legalmente en el rito católico no se puede casar hasta que no se divorcie. Una serie de idas y vueltas muy interesantes, muy bien narradas por otra parte, muy bien contadas por Evelyn Waugh. El narrador, por supuesto, está en primera persona, es Charles, que son sus memorias. Hasta que, bueno, llegamos al punto de quiebre, a la caída de Brystead. Se ha perdido todo, han perdido la fortuna familiar, todo. Pero ¿sabes cuándo se pierde Sebastián? Cuando la hermana menor de la familia, de quien Charles se enamora y la pretende como esposa, observa el fin del ritual. Observa el fin del centro de la casa, que es la capilla. Lo voy a leer porque el inglés de Evelyn Waugh es realmente majestuoso. Voy a leer un fragmento en inglés y después voy a tratar de traducirlo. They have closed the chapel at Brystead, Bridie and the bishop. Mummy's requiem was the last mass said there. After she was buried, the priest came in. I was alone. Habla la hija, ¿no? I don't think he saw me. And he took out the altar stone and put it in his bag. Then he burned the wads of wool with the holy oil with the holy oil on them, and threw the ash outside. He emptied the holy water, stooped
and blew out the lamp in the sanctuary and left the tabernacle open and empty, as though from now on it was always to be Good Friday. I suppose none of this makes any sense to you, Charles, poor agnostic. I stayed there till he was gone, and then, suddenly, there wasn't any chapel there anymore, just an oddly decorated room. I can't tell you what I felt like. You've never been to Tenebrae, I suppose. ¿Qué es lo que le dice la hermana, la hermana de Sebastián? Se han cerrado la capilla en Brighton, lo hicieron el obispo y Brady. El requiem de mamá fue la última misa que se dijo allí. Después de que fuera enterrada, el sacerdote vino a la capilla. Yo estaba sola. No creo que me haya visto. Y entonces él tomó la piedra del altar y la guardó en su bolso. Luego quemó los paños de lana con el aceite, con el santo óleo, el santo crisma, sobre ellos, y arrojó las cenizas afuera de la capilla. Vació el agua bendita, se levantó y luego apagó las luces del santuario y dejó abierto el tabernáculo, de modo tal que desde ese momento todos los días fueran Viernes Santo. Supongo, es el día que se abre todo y se tapan los santos. Supongo que nada de esto tiene sentido para ti, Charles, pobre agnóstico. Permanecí allí hasta que él se hubiera ido, hasta que él se fue. Y entonces, de repente, no quedaba allí nada de capilla. O sea, there wasn't any chapel there anymore. No había más capilla, era un edificio vacío. Just an oddly decorated room. Solamente un cuarto, una habitación horrible y desagradablemente decorada. Supongo que nunca has estado en Tenebrae, lo supongo, bueno, y el diálogo continúa. O sea que se pierde la capilla, se pierde la esencia. Está desacralizada, está bien. Y Waugh por eso la piedra lo pone, muy bien, pone el énfasis en ese momento. La novela termina, por supuesto, años después, cuando Charles Ryder ya es un oficial del ejército y ha sido asignado a una brigada, a una compañía que tiene que ir a Oxford. ¿Y dónde paran? En las ruinas de Brideshead. Claro. Y el último momento que elige narrar Charles es su viaje y su visita a la capilla abandonada. Claro. ¿Y qué es lo que dice? Esto lo voy a leer en castellano porque si no los voy a aburrir. Los constructores no sabían los usos a los que llegaría su trabajo. Hicieron una casa nueva con las piedras del antiguo castillo. Año tras año, generación tras generación, la enriquecieron y ampliaron. Quomodo sedet sola quivitas. ¿No? Solo queda la ciudad. Sin embargo, esa no es la última palabra de 10 años atrás. Algo bastante alejado de lo que pretendían los constructores ha surgido de su trabajo y de la feroz pequeña tragedia humana en la que participé, algo que ninguno de nosotros había pensado en ese momento. Una pequeña llama roja, una lámpara de cobre batido, deplorable, reencendida ante las puertas del tabernáculo, la llama que vieron los viejos caballeros en sus sepulcros. Esa llama vuelve a arder para otros soldados, lejos de casa, más lejos en el corazón que Acre o Jerusalén. No podría haber estado encendida de no ser por los constructores y por los trágicos. Y allí la encontré, esa mañana, ardiendo de nuevo entre las piedras viejas. Y termina la historia. The Templars. Digo, uno puede pensar, Evelyn Waugh, un escritor satírico, un escritor muy... O sea, tenemos una novela absolutamente desopilante. Claro. Y después tenemos una novela en la que circula todo un momento, un momento crucial, en el que básicamente entendemos la esencia del catolicismo. No hay más capilla porque se ha desacralizado. Claro. Ese es el peligro de la modernidad, la desacralización de los rituales. Evelyn Waugh, 1943-44, que escribe esta novela. Un escritor fascinante. Exquisito, fascinante. Perdón, Sebastián. No, muy bien. Ahora me toca a mí, igualmente. Diego, vos sabés que yo lo di
disculpen, yo lo dije recién, yo no leí estas novelas que estás nombrando, apenas leí algunos cuentos sueltos de Evelyn Waugh. En verdad no las leí porque se nos hace bastante difícil hacer, ¿no?, de los textos. Hay algunas ediciones bastante accesibles, pero bueno. En cambio, de quien voy a hablar hay una gran diferencia, valga decirlo. Los dos son satíricos, pero a mí me parece que en Evelyn Waugh hay una profundidad, ¿cómo decirlo?, desde el punto de vista de la creencia, de la fe, si se quiere, que en Tom Sharp no la hay, ¿no? Tom Sharp es un crítico. Ácido, terrible. Bueno, sobre todo porque, bueno, en Tom Sharp no hubo una conversión, sino hubo una desgracia familiar enorme. Y me río porque no es, ahora van a ver, forma parte de la comedia de su vida, ¿no? También en algún sentido. Él era hijo de una madre que tenía algunas enfermedades, digamos así. Ya me han criticado que esta mesa se mueve mucho, así que le puse un suplemento. Sí, una hoja de una novela de César Ayres. Sí, correcto. Qué malo. A César Ayres novel is holding the table, Sebastián. Bien. Good. Era hijo de una madre que tenía algunas enfermedades de carácter así psiquiátrico, digamos, depresiva y demás. Pero el problema es el padre. El padre es un pastor anglicano que pasa, escuchen bien, del socialismo al nazismo. ¿Sí? O sea, una especie de extremista, ¿no?, siendo pastor anglicano. O sea, ya de por sí es ridícula la situación. Sí. Ya es para una novela. Claro. Digamos que es una especie de anglicanismo, un socialismo al estilo William Morris, ¿viste? Y se convierte en los años 30 a una especie de fascismo insoportable, intolerable y demás. La cuestión es que nuestro querido Tom Sharp, que estudia en la universidad, hay dos versiones. Yo escuché que había terminado sus estudios en una universidad menor de Gran Bretaña y otros dicen que es egresado de Cambridge. Pero bueno, no importa para el caso. El hecho es que él se va a Sudáfrica, vive muchos años en Sudáfrica, y ustedes saben que en Sudáfrica en ese momento, en el momento en el que él viaja, o sea, calculen que es de 1928, él se va hacia los años 50, está el apartheid, o sea, a full. Con lo cual empieza su carrera de escritor en 1961, tengo aquí mis apuntes para acordarme todo, con obras teatrales. Es decir, al comienzo de su vida es un dramaturgo. Y acá, Diego podría, porque lee muy bien el inglés, podría leerlo, pero no está traducido al castellano. Es un teatro de compromiso social, diríamos, o de denuncia, ¿sí? Él denuncia las condiciones de la apartheid muy fuertemente, muy sarcásticamente. Es, en cierto modo, hasta cáustico, ¿no?, respecto a ello. Y es un gran, miren ustedes la otra faceta, un gran fotógrafo. Lo que ocurre con Tom Sharp es que hacia los años 60, finalmente, su tensión es, imagínense ustedes, un teatro anti-apartheid, ¿no? Lo ha convertido prácticamente en un ser observado por la policía sudafricana hasta que en un momento lo meten preso en una cárcel de Sudáfrica. ¿No? Lo meten preso, le destruyen todas sus fotos, 36.000 negativos tenía, donde denunciaba de alguna manera el maltrato sufrido sobre todo por la mayoría de la población, porque el 85% de Sudáfrica era de raza negra, una locura, ¿no?, lo que significó la apartheid. Y fundamentalmente lo mantienen encerrado de forma tal que lo devuelven a Inglaterra en un momento y él ya no va a volver, ¿cierto? Hacia los fines de los años 70 vuelve a Inglaterra, de los 60, perdón, vuelve a Inglaterra y va a desarrollar una vida como profesor. Él es profesor de literatura, de historia, y empieza a escribir. Yo voy a citar su primera novela de 1971, que es justamente transcurre en Sudáfrica. Hay dos novelas que transcurren en Sudáfrica, que son Reunión tumultuosa, las digo en castellano, están todas traducidas, ¿eh? Reunión tumultuosa del 71 y Exhibición impúdica del 73. Bueno, señores, se largó el humor. Es increíble, Tom Sharp es de un humor impresionante, único.
ha sido catalogado el maestro del humor británico, ¿no? Porque puede tratar un tema absolutamente serio, muy serio, como es el del apartheid, con humor. Yo creo que es porque realmente ha dado una vuelta de tuerca, ¿no? Cuando una persona puede convertir un hecho deleznable, como lo es el del apartheid, convertirlo en una mirada inglesa respecto de ese hecho para denunciarlo con humor, es porque está más allá, ¿no? Y en ese sentido, Tom Sharpe, bueno, empiezan su catálogo de 10, 12 novelas, que yo voy a nombrarlas todas para que tengan una idea sobre esto. Las 2 novelas sobre el apartheid tienen una particularidad. La primera, que es Reunión tumultuosa, la historia se centra en una señora que pierde a su cocinero negro, ¿sí? Una señora de cierto nivel social, por supuesto, porque hay una crítica, una denuncia. Y es una denuncia satírica al maltrato que sufren los negros en Sudáfrica a partir de justamente de esta clase social que se cree superior y demás. Eso se continúa en Exhibición impúdica, donde está todo el hecho de la denuncia del esnobismo británico, ¿no? Los ingleses como snobs, ¿no es cierto?, como seres que se creen superiores y demás. Voy a saltearme una serie porque de esa me voy a dedicar, voy rapidito. En 1974 viene Saffron Rancho en Cambridge, que la continúa en 1995, fíjense bien, 21 años. Becas flacas, entiéndame bien, becas flacas, no vacas flacas, becas flacas. Que obviamente es una crítica a lo que hacía Evelyn Waugh, recién lo escuchaba Diego, al sistema universitario, sí, ¿no? Bueno, esto va a estar presente constantemente en la obra de Tom Sharpe, ¿no? Esa idea de que la educación inglesa encierra una serie de desfasajes. Igualmente, paréntesis, vamos a hacer un paréntesis, Diego, por favor. Podremos criticar todo lo que queramos, pero si venimos a ¿quién pudiera estudiar, claro, no sé, fumando en una habitación, leyendo, no sé, Aristóteles? Me viene a la imagen Muy rico té, Diego, ¿eh? Es riquísimo, riquísimo. Es un Earl Grey. Un Earl Grey, sí. Muy rico. Very Earl. Very Earl Grey. Bien. La película basada en la vida de C.S. Lewis. Sí. Shadowland, ¿no? Y ve el tipo Tierra de Sombras. Tierra de Sombras. 4 o 5 estudiantes en una habitación, viste, fumando, preguntando qué es la belleza según Aristóteles. Claro. Ya está, la vida es eso. Sí, somos... O sea, todas las críticas. Ya no va a faltar alguno, son unos cipayos, vende pat. No, estamos hablando con... No, es que hay que reconocer realmente cuando las cosas son, qué sé yo, no sé. Yo, como ustedes lo saben, soy un itálico hasta la médula. No da ni el apellido ni el barrio para ser inglés. Claro, sería una falsedad. Entonces, Saffron Rancho en Cambridge y Becas flacas. Luego, en 1975, El terrible Blot. Bueno, El terrible Blot, yo se las recomiendo. Es una novela desopilante sobre un alemán que se enamora de una inglesa que está casada. El tipo está, permítame el término, el tipo está armado hasta los dientes. Te encantaría vos, Diego, porque con armas. Y entonces, qué imagen que deja, porri. Pero ahora van a ver por qué. Se enamora de esta mujer y decide salir a defenderla contra el mundo. Es una locura tal que es increíble. Y en 1984 se hizo película, y cuando te diga el actor, por ahí lo sabés, pero ¿quién hizo The Blot? David Suchet. Ya está. David Suchet, ¿no? David Suchet, que fue Hercule Poirot. Exactamente. Gran actor. Bueno. De 1978 es El bastardo recalcitrante. Los títulos son increíbles. Saffron Rancho en Cambridge. Claro. Yo no leí casi nada de Tom Sharpe. Ahora te voy a decir qué tenés que leer. Estoy escuchando atentamente. Bien. Yo leí 7 novelas, pero algunas, por supuesto, las estoy nombrando muy por arriba. El bastardo recalcitrante, que es la historia de un nieto y un abuelo ingleses. El abuelo tiene 90 años y es un lujurioso. Y el nieto se lo quiere sacar de encima al nieto para quedarse con todo. Y el nieto se enamora de una chica inglesa en un viaje a Grecia, lo cuento rápido. Y la chica es de buena posición, y el abuelo se casa con la madre. Bueno, todo es insólito. Los dejo ahí para que sigan leyendo. Bueno, de 1980 es Vicios ancestrales, una de las que yo leí fundamentalmente. Si quieren una crítica a la nobleza inglesa, lean Vicios ancestrales. Vicios ancestrales el análisis es así, la novela la resumo en un tema. El último personaje de esta familia, digamos, el último
paterfamilias, por decirlo de una manera bien romana, decide que se investigue por medio de un profesor británico, te imaginarás, la genealogía de la familia. Y ahí, bueno, imagínense, por eso vicios ancestrales, ¿no? Es decir, es una degeneración, son un desastre. De generación en generación. Exactamente, muy bien. Bueno, después viene Una dama en apuros, de 1982, que es una novela de aventuras que transcurre con una mujer que es raptada en Francia. Es menor, diría yo, de todas las... Y las dos últimas grandes novelas de él, que son Lo peor de cada cosa, de 1996, Lo peor de cada casa, discúlpenme, que es una... vuelve a repetirse, de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Vuelve a repetirse con la idea de justamente un bastardo recalcitrante y demás. Y la última, que sí vale la pena, que es los Grope, no sé, digo cómo se pronuncia, pero Grope, ¿no? Que es la historia de un linaje. Y escuchen bien, por favor, es la historia de un linaje de mujeres con un carácter dominante desde la Edad Media, se remonta a la Edad Media, es un matriarcado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas mujeres tienen dos características fundamentales, un carácter muy fuerte y son feísimas, feas hasta digamos, hasta auspiciar la homosexualidad, diría yo, ¿no? Es decir, claro, son horribles, pero claro, lo único que piensan es en tener relaciones con hombres para tener descendencia. Y ustedes me dirán, bueno, pero puede venir un varón, sí, pero cuando tienen un varón lo meten a cura, ¿no? Lo meten al sacerdocio, para pastor. Y ellas crían a las mujeres que salen inevitablemente horribles, ¿sí? Y entonces es toda esa historia de esa mansión, digamos, en decadencia, desde una monja que en la Edad Media tuvo relaciones ¿con quién? Con un vikingo. No, es desopilante. Es una crítica a la, como ustedes se imaginarán, a la nobleza inglesa. Y acá voy a lo último, Dieguito, vengo lo más rápido que puedo. Tómate el tiempo que quieras, yo me tomé un montón. Bueno, primero, si vos me dijeses, ¿qué tengo que leer? Bueno, yo leí Vicios ancestrales, leí El terrible Blot, me parecen hermosas, pero ahora voy a decirles una novela y después una serie de novelas que creo que tienen que leer, por favor, sobre todo de la serie un par al menos. La Gran Pesquisa. Bueno, La Gran Pesquisa de 1977 es una sátira del mundo literario inglés. Yo me he reído a carcajadas. Mi mujer, Cecilia, mi señora no es una mujer que se ría fácilmente. Y les puedo asegurar que cuando la leía, yo leyendo, generalmente a la noche los dos leemos juntos en el dormitorio antes de dormirnos, los días de semana un rato, yo nunca la vi reírse de esa manera. Es tan desopilante. ¿Por qué? Porque es la historia de un... Me río al recordarla, perdón, disculpen la infantilidad del gesto, pero de un agente literario bien inglés, bien con saco, pipa, todo, que... No, pipa no, peor todavía, peor, mirá lo que digo, que aspira a rapé, porque considera que es el siglo XVIII el siglo ideal. Están totalmente locos, totalmente. Entonces, y tiene como socia de esa agencia literaria, que es una agencia mediocre, por decirlo de una manera, sobreviven, digamos, a una mujer que es, ¿cómo decirlo?, lo opuesto. Yogi, ¿viste? Así nomás, pero es muy inteligente ella. Y la historia se narra, se teje, Diego, alrededor de un personaje que es un imbécil, que escribe una novela que se la manda todos los años a este agente y él ya no sabe cómo sacársela de encima, que es la historia de su vida. Cuenta la historia de una vida, imagínate, ¿no? Tiene 30 y pico de años, entonces cuenta hasta los 17 años una vida de maltrato. Nadie la va a leer. Entonces, ¿cómo se lo saca encima el agente literario? Diciéndole que la escriba, que lea a Thomas Mann, que lea a Kafka. Todos los años le da algo. Todos los años tiene un encuentro, el mismo día, en un restaurante, y le dice, lea a Kafka, lea. Y el tipo escribe su misma historia como Kafka, como Thomas Mann. Qué interesante. Es desopilante. Miren, es para matarse. Hasta que pasa algo. Llega a la editorial un sobre con una novela que se llama justamente
da el pie para la gran pesquisa que se llama Alejaos hombres al paso de la Virgen, así, ¿no? Anónimo, con una carta diciendo que quiere que le publiquen la novela, que no quiere ningún derecho y que él solamente quiere que aparezca, que no lo molesten, que tiene una casilla de correos para recibir la información. ¿Qué pasa, Diego? Que cuando el editor la lee, se da cuenta de que es un novelón. Es un novelón. Pero es un novelón pornográfico, porque es la relación... eso, Tom Sharpe, prepárense, están todas las relaciones sexuales. La vida de Tom Sharpe fue, por otra parte, muy tranquila, porque él era padre de familia, un tipo recontra tranquilo, muy divertido, por otra parte, pero bueno. ¿Qué pasa? Que la novela tiene toda una carga sexual increíble. Bueno, esto lleva a que la representante, la socia, viaje a Estados Unidos. Les recomiendo leerla. Y paro acá. ¿Qué pasa? Tiene que haber un escritor. ¿Y a quién toman? Al imbécil este que encima es un puritano. Y narra la novela la relación entre una anciana y un nene de 17 años. O sea, pederastía, todo. Tiene todo. La corto ahí porque realmente les puedo asegurar, vale leerla. Y lo último es la serie de Wilt, que sí, seguro la conoces, digo. Claro. 1976, Wilt. 1979, Las tribulaciones de Wilt. 1984, Ánimo Wilt. 2004, espera 20 años, Wilt no se aclara. Y 2009, La herencia de Wilt. Bueno, yo las tengo en un tomo, las 5. Está editado por Anagrama. Wilt es una historia aparte. Es un pobre profesor de literatura. Es lo que nos pasa. Es lo que nos pasa. Pobre profesor de literatura que está casado con Eva Wilt. Eva Wilt es la típica mujer que se anota todas las modas, ¿viste? Digo, que hay que ser budista y se hace budista, que hay que bordar... Me suena. ¿Te suena? Me suena, sí. Tenemos varios. Que hay que bordar, ¿viste? No sé qué cosa, porque eso te libera. El reiki, cualquier sandez que sale, ¿no? Ella se anota. Es absolutamente la moda en persona. Y Wilt se siente un fracaso total. Es profesor de un instituto politécnico, de lo peor. ¿Cómo me hacías acordar? Con Decline and Fall, ¿no? Paul Pennyfeather. Paul Pennyfeather, exacto. Va al colegio La Habana. Bueno, Wilt le pasa lo mismo. Henry Wilt le pasa lo mismo. Es un fracaso total. Ahora, por una desgracia de su destino, en las 5 novelas le ocurren cosas increíbles. Por lo cual los persigue la policía y ahí aparece Flink. Flink es el policía más imbécil de la historia de la policía de Scotland Yard. Cree que Wilt es culpable de todo, hasta la última novela en la que se da cuenta que Wilt no es el cerebro de un mal, porque las 5 novelas transcurren con desastres. En la primera creen que mató a Eva, porque desapareció, se fue a Estados Unidos en realidad en una relación sexual, bueno, un despelote de novela. Sino que es un típico radiador, como decimos en la Argentina. Atrae todos los bichos. O sea, le vienen todas las desgracias, ¿sí? ¿Cuál les recomiendo? Bueno, Wilt, la primera, inevitable. Las tribulaciones de Wilt, que es la segunda, que hay una crisis matrimonial con una joven alemana que viene de intercambio, ¿viste, Diego, universitario? Una alemana que es terrorista. Y él se enamora, tiene todos los sueños sexuales que se imaginan, eróticos, todos. Aclaro, sáquense de la cabeza la posibilidad de, si son un poco puritanos, no es para ustedes, ¿sí? Es decir, es divertidísimo, porque no es que sea escatológico de ninguna manera, ni de mal gusto, es que es desopilante. Eso, las relaciones, sadomasoquismo, todo, pero no es que las describa, sino que son absurdas. Y Ánimo Wilt, que yo diría que es el triunfo de las 5 grandes novelas. La última es medio floja, valga decir, La herencia de Wilt. Ahora, sin embargo, el estilo de Tom Sharpe, con ese humor británico y con esa característica de criticar a la sociedad, porque ahí viene el tema, ¿qué son? ¿Son el simple humor de todo? No, es una crítica a la sociedad inglesa de una manera notable de un hombre que vivió la apartheid, que se da cuenta que las instituciones sociales, como el matrimonio en cierto caso, pueden ser un fracaso total, siendo él, como digo siempre,
los grandes comediógrafos generalmente no tienen una vida muy desagradable. Son seres muy serios, pero llevan la sátira y la crítica y lo trágico, en el mejor sentido, porque son lo suficientemente inteligentes como para darle una vuelta de humor. Tom Sharp, para mí, yo vuelvo cada tanto a leer algo de él, y es más, cuando puedo, hasta me han prestado algunas de ellas, lo vuelvo a leer, es muy, muy entretenido. No digo divertido, entretenido. Y les digo, espero que compartan mi opinión realmente con toda la sanidad, no por obsecuencia, sino es para reírse. Y en el fondo decir, qué absurdo, pero es absolutamente verdad. Perdón, Diego. No, al contrario, me parece que un poco también viene de la mano de salir de los estereotipos. Digo, el concepto de humor en literatura está un poco. Yo voy a hacer acá una declaración de principios, ¿no? Adelante. En la provincia de Buenos Aires, quienes somos docentes en la provincia de Buenos Aires, sabemos que uno de los ejes fundamentales de la enseñanza de la literatura en sexto año, en el último año, es literatura y humor, sátira, parodia, ironía. Y se devanan los sesos buscando literatura humorística en castellano. Por supuesto que la hay, sí, la hay. Juegos de palabras, qué sé yo qué. Lo hay en el Quijote. Lo hay en el Quijote, lo hay en el Lazarillo. Exacto. El humor inglés tiene un condimento que es absolutamente satírico y absolutamente crítico de la sociedad en la que se vive. Exacto. El otro día decías en el programa de Thomas Bernhard, era tan bienes... algo así, ¿no? Que era capaz de criticar. Obvio. O sea, el concepto de poder criticar la sociedad en la que se vive no es un reaccionario flojo de papeles. No, es realmente encontrar, porque el humor es la respuesta absurda a una situación trágica, pongamos por caso. Hay una cuota de tragicidad en el humor. Comedia por eso ahí volvemos al concepto clásico, ¿no? La comedia viene después de la tragedia. Exacto. Porque es necesario lavar el patio, lavar un poco las culpas. Es un poco también la necesidad de sacar la sangre, la procacidad, la obscenidad, la pornografía, que forman parte de la idiosincrasia de cualquier cultura. Sí, señor. O sea, el mundo hacia adentro se convierte en el mundo hacia afuera. Y los ingleses, que son una sociedad, por lo menos la que describen estos escritores y otros tantos, una sociedad bastante pacata en ese sentido. Sí, pacata quiero decir muy para el afuera, muy puritana, ¿no? muy flemática, no se puede mover, está todo perfectamente calculado. Que por otra parte es una sociedad bastante ordenada en ese sentido, pero no significa que sea una sociedad que no tenga todos los condimentos de cualquier ser humano. No. Creo que un poco esta literatura viene a mostrar cada uno con su estilo, cada uno en su época. Pensemos, Tom Sharp nace el año en el que Evelyn Waugh se está convirtiendo al catolicismo, en 1928, y desarrolla su literatura en los años 80, en los años 70. Exacto. Mientras que Evelyn Waugh es un autor propio del siglo XX, de 1920 a esta parte, en la que desarrolla también una crítica muy aguda de esa sociedad. Es otro clima, como bien decís. Pero están todos los ingredientes del cliché británico, la universidad, el mundo académico, el mundo docente, el mundo de las relaciones sociales, la aristocracia, la clase alta, todas estas vistas desde una mirada totalmente ácida, irónica y satírica. Recomendamos la lectura de Evelyn Waugh, se consiguen las novelas, quienes lean en inglés se consiguen muy fácilmente las novelas en inglés en internet, Tom Sharp, y por supuesto seguir leyendo todo lo que encuentren. Nos debemos un programa a otros grandes humoristas como son Saki, por ejemplo. Saki, ¿no? Ya veremos, otro inglés. Otro inglés, escocés. Saki, ¿cómo es? Albert Munro. Alias Saki. Y bueno, para divertirse un poco, pueden ver también la adaptación de Brideshead en YouTube, como les decíamos. No sé si hay películas. Sí, me dijiste que hay una película. Mira, Diego, hay The Welt también. Yo no la... se hizo una The Welt que, según tengo entendido, es bastante buena. Yo no la vi. Y está la de, que te decía, la de Bolt, ¿no? Blot. El terrible Blot, que la hizo David Satchet. El humor audiovisual inglés también es muy interesante. Mr. Bean, Rowan Atkinson. Me pongo de pie. Blackadder, un grupo humorista que hace las veces Y Monty Python, por supuesto, el grupo humorista musical y cinematográfico, y a mí teatral. A mí me gustaba, no sé si será Merza, pero me gustaba mucho Benny Hill. Bueno, Benny Hill también, en un tono mucho más ácido, mucho más
chabacano, si se quiere, pero también, ¿no? La mucama que es perseguida, que está en Portaliga, así que esa en cámara rápida, pero era un gran humorista. Y a mí me gustaría destacar a Hugh Laurie y Stephen Fry, A Bit of Fry and Laurie, que es una serie de los 80 a los 90, humorística, que es también un delirio tras otro, juegos de palabras, un humor bastante entre lo chabacano, o sea, entre lo me sale decir popular, entre comillas, claro, pero también con cierto tono de sofisticación, que en realidad es una mirada ácida, irónica. Se conocen en Cambridge, Stephen Fry y Hugh Laurie, y bueno, vean en YouTube también hay muchísimo material, y bueno, dejamos aquí la puerta abierta, está oscureciendo, se nos está acabando la luz natural, hemos hecho un pequeño recreíto, entre comillas, para la última página. Bajar un poquito. Veníamos con León Blois, veníamos con ¿cómo se llama? Thomas Bernhard, viste, bastante. Claro. La humareda en la biblioteca se hizo. Bueno, tenemos este espacio abierto por un tiempo, así que aquí estamos. Nos vemos próximamente en un nuevo programa de La Última Página. Sebastián, como siempre, un placer. Yo estoy mirando que los vecinos y los perros no nos corten la grabación. No, está muy bien. Saludamos a Mr. Porridge, que estuvo en la apertura. Y Mr. Horteg, que bueno, no sé cómo se llama Ortega en inglés, pero bueno. ¿Habría que ver Ortiga? Ortiga y lo más cercano, no sé. Bien, vamos a inventar un nombre. Bien, perfecto. Gracias por estar ahí. Seguimos leyendo. Hasta el próximo lunes. Adiós. Gracias. Goodbye. Goodbye. Blessings. 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 Cheers.